Imaginemos por un momento una ciudad moderna, cualquiera, Ujú. en plena hora punta. Calles abarrotadas, muchísimo ruido de motores, gente caminando súper apresurada, mirando sus pantallas. El caos habitual de todos los días, claro. Exacto, puro caos. Y a simple vista, pues eso es todo lo que hay, pura materia física. Pero si de repente tuviéramos la capacidad biológica de ver las señales de Wi-Fi, las ondas de radio o las transmisiones satelitales, Madre mía, estaríamos ciegos. totalmente. Nos daríamos cuenta de que ese espacio que parecía completamente vacío está en realidad saturado. Ujú. O sea, es un ecosistema invisible, denso y constante, que nos atraviesa en cada segundo sin que nadie se percate de ello. Sí, es una imagen súper potente. Pues esa misma sensación de abrumadora saturación invisible es la que destila el documento que tenemos sobre la mesa para nuestra inmersión a fondo de hoy. Un análisis histórico y teológico que la verdad es sumamente denso y que lleva por título Ángeles. Ya. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de quienes nos sentamos hoy aquí no es debatir dogmas de fe. Claro, no estamos aquí para convencer a nadie de una religión en particular. Exacto, cero intención de eso. La misión de este análisis es descorrer esa cortina basándonos estrictamente en lo que dicen estos textos antiguos. Queremos entender cómo describen una realidad paralela que es infinitamente más poblada, más poderosa y más rápida que la nuestra. Ujú. Un lugar lleno de seres que, según relatan las fuentes, operan literalmente a la velocidad de la luz. Y para sumergirnos en este material con el rigor que merece, supongo que lo primero que tenemos que hacer es limpiar un poco la pizarra, ¿no? Totalmente. Lo primordial es despojarnos de toda esa mitología popular que ha plastificado el concepto. Ya, la cultura pop ha hecho mucho daño ahí. Muchísimo. Hay que olvidar por completo las pinturas renacentistas con esos bebés regordetes tocando el arpa sobre una nube esponjosa. Ostras, y los típicos angelitos de cuadro. Esos mismos. Y por supuesto, hay que tachar la caricatura del demonio rojo con cuernos, rabo y pezuñas. O sea, los textos originales no esbozan nada que se le parezca, pero nada. Cero. Cero. Lo que detallan con precisión clínica es un ecosistema espiritual inmensamente complejo, Ujú. con una estructura jerárquica de corte súper militar y burocrático que además está sumido en un conflicto constante. Wow. Básicamente hablan de una auténtica maquinaria de guerra y administración que opera, pues, en la sombra. Y si nos fijamos en las características que enumera el documento sobre los habitantes de esta maquinaria, es que chocan bastante con lo que solemos pensar. Ya, porque rompen todos los esquemas. A ver, primero, el texto establece que los ángeles son criaturas, es decir, que no son coeternos con el universo. Claro, tuvieron un principio. Exacto, fueron creados de la nada en un momento específico. Y el texto subraya que esto ocurrió muchísimo antes de que el ser humano siquiera pisara la Tierra. Ujú. Además, son inmortales en el sentido de que no sufren degradación física, no envejecen, y luego está el tema del volumen de población. Ostras, las cifras que manejan las fuentes son asombrosas. Es que no hablamos de un puñado de guardianes de la guarda. No. Los textos citan literalmente millones de millones o formaciones enteras de 12 legiones. Una barbaridad. Y un detalle clave para entender su demografía es que carecen de sexo. Ya. Las escrituras analizadas afirman tajantemente que no se reproducen. O sea, no hay un linaje ni una descendencia angélica. Es una población fija. Eso es, son un número cerrado y definitivo desde el mismo día de su creación. No nacen nuevos ángeles. Y claro, al tratarse de una población masiva que no fluctúa para nada, el diseño organizativo cobra un protagonismo absoluto en el texto. Lógico. El análisis resalta una frase que me encanta. Dice que el orden es la primera ley del cielo. Uf, qué frase. Sí. Y esto se traduce en un escalafón sumamente intrincado. En la cúspide de todo, las fuentes identifican a una figura muy singular, a la que se refieren como el ángel del Señor. Que entiendo que no es un ángel normal y corriente. Para nada. El texto hace una distinción vital aquí. A diferencia del resto de esa maquinaria burocrática, a esta entidad no se la describe como un ser creado. Ah, vale. Posee atributos que son directamente divinos, como por ejemplo la potestad de perdonar transgresiones. Lo cual es exclusivo de la divinidad. Exacto. De hecho, el análisis detallado de los textos llega a la conclusión de que esta figura es, en realidad, el propio Mesías antes de nacer como ser humano en la Tierra. Vale, lo que técnicamente se denominaría en teología una aparición preencarnada. Eso es, exactamente eso. Esa distinción la verdad es que aclara bastante el panorama jerárquico.
Pero bueno, luego bajamos un escalón y ahí encontramos a los arcángeles. Los altos mandos, digamos. Sí, que parecen ser altos mandos con perfiles hiperespecializados. O sea, Miguel es descrito con un rol estrictamente marcial, actuando casi como... Como un ministro de defensa. Exacto, el ministro de Defensa o el guardián territorial de la nación de Israel. Y Gabriel, en cambio, tiene un perfil súper distinto, mucho más de inteligencia militar y comunicación estratégica. Aparece solo para cosas clave. Solo y exclusivamente para entregar los mensajes que van a alterar el curso de la historia humana. Y luego el documento aborda a los querubines. Ostras, los querubines. Ahí hay tela que cortar, de verdad, porque la descripción visual que ofrecen los textos sobre los querubines parece sacada de una novela de ciencia ficción pura y dura. Sí, sí. Olvídate de los humanos con alas de paloma blanca. Totalmente. Tienen 4 rostros simultáneos, uno de león, uno de hombre, uno de buey y uno de águila. A ver, yo entiendo que no estamos ante una quimera caprichosa, pero la pregunta es obligada. ¿Por qué esta amalgama zoológica tan específica? Ya, choca muchísimo. ¿Qué función describe el autor con estos 4 rostros? Yo estaba bastante perplejo leyéndolo. Es normal estar perplejo. El autor explica que no estamos ante una descripción literal de una biología. O sea, no es que tengan 4 cabezas biológicas. Ya. Es un lenguaje profundamente simbólico que está diseñado para transmitir una capacidad operativa perfecta y casi aterradora. Vale. Cada rostro codifica una cualidad indispensable para ejecutar las órdenes en el universo. El león, por ejemplo, no es solo un animal salvaje. Representa un vigor y una majestuosidad invencibles. Y el rostro de hombre personifica la inteligencia suprema y el raciocinio. ¿Y el buey? ¿Por qué se me descoloca un poco? Claro, el buey simboliza la capacidad de un servicio incansable, esa fuerza de tracción tremenda que no se agota nunca. Ah, qué interesante. Y el águila, por supuesto, transmite la idea de una velocidad inalcanzable y, muy importante, una visión panorámica absoluta desde las alturas. Es decir, que no son bestias, son el símbolo de la maquinaria perfecta. Exacto. Son la maquinaria perfecta para hacer cumplir la voluntad del sistema sin ningún tipo de margen de error. ¡Wow! Y fíjate, esa idea de maquinaria perfecta nos lleva de lleno a un concepto que, mira, me voló la cabeza durante la lectura. A ver. El texto dedica todo un apartado a lo que denomina los ángeles de las naciones. Ah, sí, basándose en el capítulo 10 del libro de Daniel. Has sabido, ese mismo. Los describe casi como embajadores de alto nivel o altos diplomáticos asignados a cada imperio terrenal. El relato cuenta que un mensajero celestial se retrasó 21 días, porque el príncipe angélico de Persia le bloqueó el paso. Sí, operativamente. O físicamente, no sé. Pero si tomamos este texto en serio, ¿qué nos está diciendo sobre la historia humana? O sea, significa que la geopolítica, las guerras de los imperios, los tratados de paz, ¿son en realidad simples reflejos de batallas diplomáticas que ocurren en esta red invisible? Pues lo fascinante aquí es que el documento sugiere exactamente eso. Y es un cambio de paradigma brutal para cualquiera que analice la historia. Ya ves. Insinúa que la historia de la humanidad nunca ha sido puramente humana. Uf. Cuando nosotros leemos sobre las decisiones estratégicas del imperio persa o la expansión superfulgurante del imperio griego de Alejandro Magno, pues solemos buscar causas económicas, militares o sociológicas, ¿verdad? Claro, lo que nos enseñan en el instituto. Exacto. Sin embargo, el texto propone que detrás de cada gran potencia terrenal existe un principado. ¿Un principado? Sí, una entidad espiritual de altísimo rango que vela por los intereses de esa nación concreta en el plano invisible, manipulando sus movimientos desde las sombras. Madre mía. O sea, fusiona la historia política de la Tierra con un conflicto cósmico a gran escala. Totalmente. Nos viene a decir que las guerras que estudiamos en los libros de historia tienen su verdadero origen en despachos de una diplomacia paralela y que además es profundamente hostil. El orden jerárquico es impecable, que es la primera ley del cielo, y que estos seres, en su estado original, fueron creados como entidades santas, sabias y perfectamente obedientes. Entonces, ¿cómo entra el virus en la red? Ah, La gran pregunta. Claro, es que un sistema informático diseñado sin absolutamente ningún error de código no genera un fallo catastrófico de la nada. no, desde luego que no. ¿Cómo justifica el autor el origen de la rebelión y el surgimiento del antagonista principal de toda esta historia?
Pues mira, es la paradoja central del libre albedrío, tal como lo explican estas fuentes. Vale. El antagonista, que todos conocemos comúnmente como Satanás, no fue programado con un código corrupto de fábrica. Ya. Ni muchísimo menos fue diseñado como un monstruo. De hecho, originalmente portaba el nombre de Lucifer, que se traduce literalmente como portador de la luz. O sea, era el top del top. El texto afirma sin ambajes que era el espécimen más glorioso, hermoso y elevado de todos los seres creados. Wow. La anatomía de su caída, por lo tanto, no fue un error del sistema operativo. Fue una elección plenamente consciente nacida de un rasgo psicológico, curiosamente, muy humano. El orgullo. El orgullo desmesurado. No se conformó con ser el administrador principal o el jefe de operaciones. Su ambición, y cito el texto de forma casi literal, era ser semejante al Altísimo. Básicamente quería usurpar el sillón del director general. Exactamente. Quería ser adorado como el dueño de la empresa. Y para narrar esta usurpación tan cósmica, el documento señala algo súper curioso sobre la estructura literaria de las profecías. Sí, el tema de los reyes humanos. Eso es. Resulta que libros antiguos como el de Isaías o Ezequiel utilizan las figuras históricas de monarcas humanos ordinarios. En concreto, mencionan a los antiguos reyes de Babilonia y de Tiro, y los usan para hablar de la caída de este ángel. Y confieso que al leerlo yo pensé, ¿por qué tanto enredo? Si quieres contar el origen del ser más oscuro del universo, pues ponlo en el capítulo 1 y cuéntalo de forma directa. Claro, parece un rodeo innecesario. Totalmente. ¿Por qué esconder esta biografía cósmica utilizando el avatar de un rey libanés o mesopotámico? Pues el autor detalla que los profetas utilizaban este recurso literario por un motivo inmensamente práctico, y te diría que hasta político. ¿Ah, sí? Sí, porque no estaban escribiendo solo una cosmología abstracta. Estaban lanzando una advertencia feroz en su propio contexto contra la tiranía humana. Entiendo. Los reyes de Tiro y Babilonia eran monarcas absolutistas. Tipos que, embriagados por su propia riqueza comercial y su poder militar, exigían a sus súbditos una devoción casi religiosa. Se autopercibían como deidades en la tierra. Literalmente. Entonces, al fusionar la figura de este monarca terrenal y soberbio con la del ángel caído original, el texto establece un paralelismo letal. ¡Qué bueno! La advertencia está clarísima. Si el creador del universo no titubeó ni un segundo a la hora de desterrar y castigar al ser más magnífico y poderoso de todo el cosmos, simplemente porque atesoró un orgullo usurpador... Ya. Muchísimo menos va a tolerar que un frágil líder humano exija sumisión absoluta. Exacto. Es un aviso a navegantes para cualquier dictador. Es brillante porque, es una lección súper atemporal. Pensemos en los paralelismos modernos. Hay muchísimos. Si leemos las noticias, vemos constantemente a líderes tecnológicos, grandes empresarios o dictadores contemporáneos que exigen a sus seguidores o empleados una lealtad que roza lo devocional. Como si fueran los salvadores absolutos del planeta. Eso es. Y el texto antiguo, al usar al rey de Tiro, está advirtiendo que esa megalomanía puramente humana tiene, literalmente, la misma raíz psicológica que fracturó el universo entero. Es escalofriante si lo piensas. Sí, pero bueno, una vez que el texto establece que este ser fue arrojado del cielo y perdió su posición corporativa, por así decirlo, pasamos a analizar su estrategia actual. Su modus operandi en la Tierra. Porque ya no está en la junta directiva celestial. Entonces, ¿cómo opera ahora en nuestro plano? El documento empieza analizando el significado literal de sus nombres, que funcionan más bien como descripciones de sus tácticas operativas actuales. Sí, son como sus tarjetas de visita. Tal cual. Satanás significa el adversario. Diablo se traduce como el calumniador, el que difama y destruye reputaciones. Apolión es el destructor. Nombres que dejan cero dudas sobre sus intenciones. Y luego está su obsesión histórica a lo largo de las escrituras, que es aniquilar la línea genética del Mesías. Sí, y el autor traza una línea roja a lo largo de todos los textos sagrados, mostrando una campaña sistemática de auténtico sabotaje genético. Un sabotaje que empieza súper pronto, ¿no? Todo arranca en el libro del Génesis, con esa primera profecía que anunciaba que un descendiente humano terminaría aplastando al diablo. Ya. El famoso Génesis 3:15. Exacto. Desde ese preciso segundo, la misión número 1 de este ser es cortar ese hilo conductor, cueste lo que cueste. El texto analiza cómo, por ejemplo, instigó a Caín para que asesinara a su hermano Abel, que se llamaba Set,
Pues el texto describe intentos constantes por corromper moral y físicamente toda la genealogía que descendía de este linaje de Set. No daba tregua. Y la cosa sigue. Siglos después lo vemos maniobrando en las sombras detrás de la opresión del faraón de Egipto, cuando éste ordena matar a todos los bebés hebreos varones. Ostras, claro. Más adelante en la historia, inspira el complot que se narra en el libro de Esther para lograr un exterminio a gran escala de todo el pueblo judío en el Imperio Persa. Y el clímax de todo esto sería el Nuevo Testamento, supongo. Efectivamente, la culminación táctica llega con la orden asesina del rey Herodes el Grande en Belén, buscando matar a los niños pequeños. Es que el documento no los presenta como episodios de maldad aleatoria. No, para nada. Los presenta como operaciones quirúrgicas de inteligencia destinadas a eliminar al libertador prometido antes de que la promesa pudiera ejecutarse. O sea, es que es como leer el guión de una película de viajes en el tiempo, ¿sabes? De estas donde intentan eliminar al abuelo del protagonista en el pasado para que el héroe nunca nazca. Es exactamente esa misma lógica implacable. Pero lo verdaderamente fascinante para mí es cómo el texto describe sus tácticas contemporáneas, porque ya no persigue linajes genéticos, eso ya pasó. Ya no tiene sentido, claro. Ahora ejerce un dominio sobre lo que el texto llama el mundo. Y atención a esto, porque no se refiere a la tierra física con sus montañas, sus ríos y sus pajaritos, sino a un sistema globalizado y artificial de cultura, negocios y gobierno. Un sistema social, vaya. Un sistema que tiene su propia trinidad oscura, el honor, el placer y las ganancias. Y la estrategia que se describe para mantener este sistema no usa enfrentamientos de fuerza bruta. No, es mucho más sutil. Muchísimo. Fíjate en esto que me dejó loco. El documento señala que Satanás asiste regularmente a reuniones religiosas operando como un ángel de luz. Se disfraza. O sea, esto es espionaje corporativo de manual. Sabe perfectamente que es 1000 veces más efectivo destruir a una organización introduciendo disidencia interna, o sea, fomentando los egos de los líderes y colando doctrinas falsas que suenen muy intelectuales. Que suena muy bien, claro. Sí, sabe que eso funciona mejor que atacarla desde fuera con violencia física, porque la persecución externa solo unifica a la resistencia. Es que el nivel de sofisticación táctica es altísimo. Pero el documento también hurga en la motivación emocional, porque hay un motor que alimenta toda esta maquinaria de infiltración y engaño. ¿Y cuál es ese motor? Pues citando a los primeros teólogos, el texto concluye que el motor principal no es solo la sed de poder, es la envidia. Una envidia pura y dura. Envidia hacia nosotros. Sí, existe un odio visceral hacia la propia naturaleza humana. ¿Y el motivo? Pues primero porque el relato teológico expone que el Hijo de Dios decidió asumir la condición humana para salvarla. Ignorando a los ángeles caídos. Ignorando por completo rescatar a la naturaleza angélica caída, exacto. Y segundo, porque el ser humano, a pesar de toda nuestra fragilidad, de estar hechos de barro, digamos, pues está destinado a heredar un nivel de gloria, una felicidad y una eternidad que este ser tan majestuoso poseía originalmente y que perdió para siempre por su propia y exclusiva ambición. Uf. O sea, es el resentimiento cósmico del desterrado viendo cómo el nuevo inquilino disfruta de su antiguo palagio. Es la definición perfecta. Pero claro, por mucho resentimiento que tenga este ser, aquí se enfrenta a un problema de logística que me parece insalvable. Cuéntame. Que no es omnipresente. Ah, por supuesto. Solo Dios es omnipresente. Claro. Entonces no puede estar simultáneamente en Madrid, en Tokio y en Nueva York manipulando las altas finanzas o la cultura de masas. Es físicamente imposible para él. Y si quieres gobernar un sistema mundial basado en el honor, el placer y el beneficio económico, pues por fuerza mayor necesitas tropas sobre el terreno. Y aquí es donde entran las fuerzas de infantería. Esto nos lleva de lleno a las trincheras, a lo que el texto clasifica genéricamente como los espíritus malvados. Y el autor hace una separación clínica bastante curiosa. Sí, entre ángeles caídos y demonios. Eso es. Por un lado están los ángeles caídos, que son los que participaron en la rebelión original en el cielo, y que ahora están parcialmente confinados. Operan en las esferas celestiales, digamos. Y por otro lado están los demonios. Y a mí me sorprendió mucho leer que el texto admite con total naturalidad que el origen exacto de los demonios es un misterio teológico. Sí, no hay un consenso claro. Las escrituras simplemente no dan su árbol genealógico, aparecen de pronto operando en la tierra y ya está. Y aunque su procedencia sea ambigua en los textos originales, lo que sí está claro es su modus operandi, que en el documento es diseccionado con un nivel de detalle que roza lo científico. Sí, de hecho ahí entra el caso del Dr. Nebius, ¿no? Exactamente.
Para explicar cómo operan, el documento incorpora los diarios clínicos del doctor John Nevius, que fue un misionero que pasó décadas trabajando en China a finales del siglo XIX. ¿Vale? Y lo interesante de Nevius es que no era un místico dado a la exageración o a las metáforas espirituales. Él abordó el fenómeno clínico de la posesión desde una perspectiva casi empírica, Como un científico. como un observador metódico. Lo que documentó exhaustivamente en cientos de casos fue un estado que él llamó de doble consciencia. ¿Y eso en qué consiste exactamente? Pues el misionero describía cómo la personalidad original, los recuerdos y la propia voluntad de una persona quedaban totalmente bloqueados, como en estado latente, Ya. mientras emergía de pronto una inteligencia completamente ajena, una personalidad nueva que tomaba el control absoluto del aparato fonador de la víctima. Madre mía. Y la forma en que Nevius describe este bloqueo de la personalidad original me hizo pensar, de manera inevitable, en un ataque de ransomware informático moderno. Es una analogía buenísima, la verdad. Es que es como si un malware externo entrara en tu ordenador, encriptara todos tus archivos personales, dejándolos inaccesibles para ti, que eres el dueño legítimo de la máquina, y tomara control absoluto del teclado y la pantalla para ejecutar sus propios programas maliciosos de fondo. El documento menciona un caso concreto que a mí me puso los pelos de punta. Ah, el de la mujer en Fucho. Ese, el caso de la región de Fucho. El misionero relata cómo en el interior de esta persona se desató una auténtica guerra campal por el hardware físico, por el control del cuerpo. Una lucha de voluntades brutal. Por un lado, la entidad invasora sentía terror y forzaba el cuerpo físicamente para huir de cualquier contacto con el mensaje cristiano. Pero por otro lado, la voluntad sepultada de la propia mujer luchaba desesperadamente por recuperar el control motor, o sea, el teclado, para poder ir a pedir ayuda. Dos voluntades peleando a muerte por el mismo teclado. Es terrorífico. Además, el texto resalta un patetismo casi trágico en estos demonios. Tienen un anhelo obsesivo por ocupar un receptáculo biológico. Suplican tener un cuerpo físico. Es una desesperación. Hasta el punto de que, en los relatos evangélicos, prefieren invadir a una piara de cerdos antes que ser exiliados a un estado incorpóreo en el abismo. Se conforman con animales. Y este anhelo de posesión y de dominación física encaja perfectamente en el objetivo global del reino del mal que dibuja el documento. Lo que buscan incansablemente, su meta final, es la adoración y la sumisión de la humanidad. Claro. Y como carecen de la autoridad moral ilegítima para inspirar una devoción genuina o amor, recurren literalmente a la extorsión propia de la mafia. O sea, te adoran por miedo. Extraen la obediencia infligiendo dolor físico severo, inyectando terror psicológico y promoviendo falsas supersticiones. A lo largo de la historia, el texto argumenta que esta extorsión sistemática ha logrado que la idolatría e incluso prácticas aterradoras se tejan profundamente en las normativas sociales, políticas y religiosas de naciones enteras. Gobiernan mediante el chantaje del miedo, vamos. Exactamente. El miedo es su moneda de cambio. Lo cual da paso a la conclusión teológica más reveladora de todo el análisis, sinceramente. A ver, Si examinamos toda esta superinfraestructura que hemos comentado, la maquinaria, claro, la jerarquía militar, los principados diplomáticos bloqueando fronteras invisibles, el espionaje corporativo de Satanás dentro de las iglesias, la piratería mental del ransomware demoníaco, si juntamos todo eso, nos damos cuenta de una realidad que es profundamente humillante para estas entidades oscuras. ¿cuál es? Que no hay ni un solo gramo de originalidad en todo su sistema. Todo, absolutamente todo, es un vil plagio. Una falsificación. El texto cita al reformador Martín Lutero, quien lo resumió con una frase que es demoledora. Dijo: «El diablo es el imitador de Dios». Es una frase brutal. Y el documento argumenta de forma muy minuciosa que todo el terrorífico fenómeno de la posesión demoníaca es, en su más pura esencia, una farsa satánica. Es una falsificación barata de la experiencia que el diseño original del Creador tenía reservada para nosotros. Que es la morada del Espíritu Santo, dentro de la anatomía humana. Eso es. Y los paralelismos que traza el autor aquí son asombrosamente simétricos. Si nos paramos a observar cómo opera el enemigo, vemos que no crea nada nuevo.
solo parodia. Solo distorsiona lo que ya existe. Claro. Por ejemplo, la posesión demoníaca introduce una nueva personalidad destructiva y ajena en el individuo. Sí. Claro. Pues bien, esto es la imitación grotesca de la promesa bíblica de que el Espíritu Divino transforma a la persona desde dentro en una nueva criatura, con un carácter completamente restaurado. Ostras, es verdad. Hay más. Durante las posesiones, el Dr. Nebius registraba a menudo alteraciones vocales o discursos supuestamente inspirados en idiomas desconocidos. El texto señala que esto es una burla evidente del don de la inspiración profética o del habla que otorga el Espíritu Santo. Qué fuerte. Todo es un espejo distorsionado. E incluso las demostraciones de fuerza física sobrehumana, que están documentadas en muchísimos de estos trances clínicos, son simplemente el intento desesperado de falsificar el auténtico poder moral y espiritual que Dios confiere a quienes le siguen. O sea, el sistema del mal carece de creatividad propia. Se limita a pervertir y copiar la patente original. Eso es un mero imitador. Pero oye, si lo pensamos bien, esta revelación encierra una noticia increíblemente esperanzadora sobre nuestra propia naturaleza humana. Ah, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque si el análisis empírico de Nebius y los textos demuestran que un cuerpo y una mente humanos pueden ser pirateados a tal nivel, o sea, asumiendo la personalidad y el inmenso poder de una entidad oscura invasora, eso argumenta a favor de la capacidad brutal de nuestro hardware biológico y espiritual. Ah, ya veo por dónde vas, claro. Significa que la arquitectura del ser humano, tal como fuimos diseñados, cuenta con un ancho de banda descomunal, un sistema creado específicamente para alojar, para fusionarse y para ser potenciado por la luz divina. ¡Qué analogía más bonita! Es que la misma vulnerabilidad que permite que entre el malware demoníaco es la prueba irrefutable de que fuimos creados para estar conectados en red con el servidor principal, ¿sabes? Totalmente. Y de hecho el documento concluye estando totalmente enfocado en ese aspecto redentor. Menos mal, porque es un tema denso. Sí. A pesar de haber diseccionado la vastedad y la peligrosidad real de esta red invisible, el autor recalca una y otra vez que el sistema del mal opera bajo unas limitaciones legales muy severas. No pueden hacer lo que les dé la gana. Para nada. Satanás no tiene autonomía absoluta en este universo. Los textos aseguran que no puede tentar ni puede infligir daño físico a nadie sin el permiso expreso del Creador. Vale, o sea que su poder es limitado. Es un poder estrictamente delegado y sobre todo temporal. El documento finaliza perfilando la trayectoria histórica y futura de este ser como una caída libre ininterrumpida. Va cuesta abajo. Totalmente. Comenzó en el estrado más alto del cielo. Fue desterrado a operar en la tierra y en el aire. Las profecías dictan que próximamente será encarcelado en un abismo, para finalmente ser confinado de forma definitiva en un lugar de castigo. O sea, es un adversario que, aunque genera un estruendo aterrador y posee una infraestructura de espionaje formidable que manipula a las naciones, en realidad ya ha perdido la guerra. Las fuentes afirman que es un enemigo derrotado. Y yo creo que adquirir esta perspectiva, ver la foto completa, es el motivo principal por el que sumergirse en este material tiene sentido hoy en día. Sin duda. Porque no buscamos que quienes nos escuchan apaguen esto mirando con miedo debajo de la cama o cayendo en la paranoia de ver demonios en cada esquina. Todo lo contrario. Sí, el conocimiento da libertad, no miedo. Exacto. Entender que puede existir una maquinaria inteligente operando en la sombra, cuyo único objetivo es alimentar ese dios trino moderno del honor vacío, el placer instantáneo y el hiperbeneficio económico que asfixia nuestro mundo. Pues nos da una ventaja táctica increíble. Nos permite caminar por la vida entendiendo los verdaderos engranajes de la manipulación. Para no dejarnos llevar por la corriente. Claro, sin dejarnos arrastrar por agendas o por sistemas culturales que, en el fondo, desprecian profundamente al ser humano. En definitiva, creo que nos regala un filtro corrector para leer la realidad cotidiana. Unas gafas nuevas. Sí. En lugar de percibir los choques culturales, las guerras o las ansiedades modernas como meros subproductos del azar sociológico humano, pues podemos reconocer que hay corrientes subyacentes, muy antiguas y calculadas. Corrientes que están intentando desviar constantemente nuestra atención del propósito original para el que fuimos creados. Y justo con esa idea os queremos dejar una reflexión final. Un pensamiento un poco provocador para que le deis vueltas una vez apaguéis este análisis a fondo. A ver qué les dejas hoy.
Si el reino espiritual del mal, según describen todos estos textos antiguos, dedica el 100% de sus inmensos recursos logísticos a falsificar e imitar de manera barata las obras de Dios, no deberíamos cuestionar nuestro propio día a día. Es decir, ¿cuántas de las obsesiones que definen a la humanidad moderna, nuestra búsqueda implacable de métricas y validación en redes sociales, nuestra necesidad química de alterar nuestra mente para escapar de la rutina, o nuestra confianza casi devocional en que la próxima gran actualización tecnológica nos salvará de todos nuestros problemas? Ostras. ¿No son todo eso, en el fondo, sofisticados sucedáneos? Quizás toda esta maquinaria frenética y consumista no sea más que un intento desesperado, un placebo gigante, para intentar replicar esa conexión profunda, poderosa e invisible para la que fuimos milimétricamente diseñados. Da mucho que pensar. Tal vez, en medio de esta ciudad abarrotada de la que hablábamos al principio, cruzada por millones de señales de Wi-Fi y espectros invisibles, en realidad solo seguimos escaneando el dial, buscando la única frecuencia que de verdad nos puede reiniciar.